Muchas gracias a todos por su tiempo esta tarde. Vamos a iniciar con la presentación del día de hoy, con la sesión del día de hoy, con nuestro invitado especial, el doctor Santiago Mingo. La divulgación sobre el rol de las ciencias sociales en la actividad académica y científica y la visibilidad del perfil del investigador. La divulgación de la investigación científica en el campo de las ciencias sociales se ha desarrollado históricamente en paralelo a la divulgación de las ciencias en general. Esto es dado el contexto que lo ubica en el estudio de la sociedad y el comportamiento humano. Para Web of Science, la clasificación dentro de la colección principal está principalmente determinado por un índice de ciencias, un índice de ciencias sociales y un índice de artes y humanidades. Dentro del índice de ciencias, por ejemplo, dentro de la Web of Science, antes de entrar de lleno al tema del día de hoy, nos encontramos disciplinas como la agricultura, la agronomía, la bioquímica, la biología, biotecnología, física, botánica, psiquiatría, etc. En el índice de las ciencias sociales nos encontramos disciplinas que incluyen a la antropología, a la psiquiatría, a la historia, a la filosofía, a los estudios urbanos, etcétera. Y en el índice de artes y humanidades dentro de la colección principal de la Web of Science nos encontramos con disciplinas que van enfocadas a la arqueología, a la danza, al folclore, a la música, a la filosofía, a la poesía, etcétera, entre muchas otras más. En los últimos 5 años, la tendencia de la producción de documentos en las diferentes áreas del conocimiento basados en este caso en la clasificación de la OCDE, se ha mantenido relativamente estable con un ligero crecimiento en el área de medicina y de ciencias de la salud, además de las ciencias agrícolas en el último año. Esto lo vemos con respecto al área de las ciencias sociales. Este gráfico que ustedes ven aquí nos muestra una tendencia global de documentos publicados en la colección principal de la Web of Science en base a la clasificación de la OCDE entre el 2016 y 2020. Dentro de esta clasificación tenemos 6 áreas principales: ciencias naturales, medicina y ciencias clínicas, ingeniería y tecnología, ciencias sociales, ciencias agrícolas y humanidades. En este gráfico podemos ver cómo a través de los años, en los últimos 5 años, se ha mantenido la producción de publicación científica en cada una de las áreas. Sin embargo, en el último año podemos ver ligeros decrementos en algunas ciencias, otras se han mantenido, y en base a esto vamos a ver un poco sobre el rol de las ciencias sociales en la actividad académica y científica. En este gráfico que vemos a continuación, vemos la tendencia de documentos publicados por autores de América Latina en publicaciones indexadas en la colección principal de la Web of Science, específicamente en el área de las ciencias sociales, ¿sí? Las ciencias sociales en el último año tuvo un ligero decremento en la producción científica, como ustedes pueden ver aquí entre el 2019 y 2020, probablemente por los temas enfocados a la búsqueda de soluciones en el campo de las ciencias exactas o naturales por la pandemia actual. El siguiente gráfico nos muestra los temas donde estuvieron enfocados durante 2020 los investigadores académicos y científicos de América Latina. ¿Cuáles eran estos temas que principalmente ocupó un mayor número de producción científica en América Latina durante el 2020? Aquí lo tenemos clasificados mediante temas de citación, y vemos que principalmente, si bien la investigación es un tema que puede involucrar varias disciplinas,
probablemente en este caso esté más enfocado a las ciencias de la salud o naturales debido a la tendencia de la producción científica visualizado anteriormente. Y aquí vemos cómo estos temas principalmente se desarrollaron en relación a la pandemia actual, el tema del coronavirus, y estos son otros temas que en la región, en América Latina, durante el 2020, fueron donde más documentos publicados se dieron. Esta información, les recuerdo que yo la tomo directamente de la colección principal de la Web of Science y específicamente desde la plataforma de Insights, ¿ok? Que nos permite recuperar datos y métricas de la producción científica a nivel global. Entonces, ante este panorama de investigación global, ¿cómo podemos incrementar la visibilidad de las ciencias sociales? ¿Dónde se publica la investigación en esta área? ¿En qué revistas están publicando principalmente nuestros académicos? En este gráfico que nosotros vemos aquí, podemos ver cuáles fueron las principales revistas que contienen el mayor número de documentos publicados por autores de América Latina, también en el área de las ciencias sociales, en base a la clasificación de la OCDE entre el 2016 y 2020. Aquí vemos en qué publicaciones principalmente publicaron los autores de la región y principalmente enfocado en este caso en el área de revistas relacionadas con las ciencias sociales. Entonces, realmente estamos dando a conocer en forma efectiva y con impacto nuestros proyectos de investigación. Esto es una pregunta que nos podemos realizar para descubrir de qué forma estamos dando a conocer la producción científica de la región, mediante qué publicaciones, mediante qué herramientas o mediante qué tipo de investigación nos estamos enfocando actualmente. Para dar seguimiento a este impacto de la investigación, nos encontramos con plataformas como Poblons. Poblons es la plataforma online líder en revisión por pares y a su vez ayuda a incrementar la visibilidad del investigador a nivel global. Poblons es el único perfil donde se puede realizar un seguimiento de sus publicaciones, métricas de citas, revisión por par y trabajos de edición de revistas en un solo lugar. Además, Poblons ayuda a la comunidad académica y científica con el problema de ambiguación de nombres de autor, otorgando un número único a nivel global que los identifica y engloba todas sus publicaciones o revisiones, permitiendo dar seguimiento exacto de sus contribuciones. Poblons permite además poder encontrar colaboradores, revisores, publicaciones, instituciones, todo esto en un solo lugar. Y a través de esta herramienta podemos identificar que la visibilidad que le da el autor va más allá de un solo número de identificador o de colocar sus publicaciones en una sola plataforma. Poblons, además, agrega las métricas del investigador, lo cual nos permite conocer el impacto a nivel de publicaciones desarrolladas como a nivel de apoyo a la comunidad editorial. Entonces, a través de la plataforma de Poblons, nosotros podemos encontrar este tipo de información. Y para entender el impacto en la producción científica en el área de ciencias sociales, quiero darle la bienvenida nuevamente al doctor Santiago Mingo, profesor asociado de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y editor asociado del Journal of Business Research. Buenas tardes, doctor Santiago Mingo. Gracias por su participación el día de hoy. Y en base a esta
esta información sobre las publicaciones en América Latina en los últimos años y la tendencia del rol de las ciencias sociales en la actividad académica y científica, quisiera conversar con usted y preguntarle si nos puede compartir su experiencia en el mundo de la publicación científica, eh, un poco compartirnos cuándo fue su primera publicación y qué recuerda sobre este fascinante camino y sobre todo qué lo motivó a publicar. Creo que fueron varias preguntas Sí. en una primera intención de conocer un poco más sobre su experiencia en el campo de las ciencias sociales. Mira, ya que me estás preguntando sobre mi primera experiencia en lo que es publicaciones. Bueno, era cuando yo era alumno de doctorado en la Escuela de Negocios de Harvard, ¿ya? Ahí fue cuando tuve la primera publicación. Esto fue, por supuesto, con mi advisor, ¿ya? Lee Fleming, en su minuto. Eh, y salió como un proyecto bien espontáneo de un alumno de doctorado de segundo año, ¿ya? Y ahí partió esta colaboración, y en cuanto a la publicación misma, sorprendentemente salió bastante más simple y menos acontecida que otras publicaciones que he tenido posteriormente. ¿Ah? Como siempre digo yo en esto de las publicaciones en ciencias sociales, no basta con hacer un trabajo bueno, tienes que tener suerte también durante el proceso de revisión de pares, ¿ya? Hay veces que tienen más suerte que otras. Y en este paper en particular salió más fácil. Este paper salió publicado en Administrative Science Quarterly, y la verdad que esta primera publicación que tuve ha tenido un impacto muy grande en la carrera, tanto por el número de citas como por los temas. Si bien yo después cambié en cierta forma los temas que se trataban en esa publicación, igual es algo que está indirectamente detrás de las cosas que he hecho después en diferentes campos. Eso yo diría, esa fue la primera experiencia. Fue muy grata porque no hubo ningún rechazo de ninguna de las revistas. En el primer envío finalmente resultó. Eh, Qué bueno. Así que fue bastante positivo como primera vez. Me parece muy bien, muchas gracias por compartir esta experiencia, Santiago. Y en base a la selección de la revista, seguramente fue un tema que, independientemente de que en sí, me imagino que tanto la investigación que realizaron en forma colaborativa, la selección de la revista, ¿cómo fue el proceso de la selección de revista para publicar? ¿Cuál fue el motivo de elegir esta revista para publicar? Mira, esta revista en particular, Administrative Science Quarterly, fue más que nada la elección por la reputación de la revista, ¿ya? La reputación de la revista, y además que en general abarca un espectro amplio de audiencia en lo que es management, ¿ya? No es una revista demasiado específica en los temas, ¿ya? Y de muy alta reputación y bien exclusiva. Son muy, muy pocos los papers que salen al año publicados en esa revista, por eso es quarterly, ¿ya? Es una vez, es trimestralmente que se publica, y en cada issue aparecen muy pocos papers. Así que lo que empujó más que nada eso fue la reputación del journal, ¿ya? La reputación del journal. Ahora, en cuanto a lecciones de revistas en general, ¿ya? Uno siempre mira, por supuesto, está la información que ustedes mismos ofrecen con lo que son los factores de impacto, article influence y una serie de medidas para tratar de entender qué tan buena calidad son los journals. Pero por otro lado, también tú tienes las reputaciones conocidas, o, digamos, reputación de los journals que no están necesariamente publicadas, pero que la gente sabe que ciertos journals son los más importantes de ciertas áreas. Eh, y yo creo que también es muy importante que uno piense cuál es el journal apropiado en el momento de la carrera que uno está, y en la calidad de la investigación que uno tiene, ¿ya? Y el tiempo que uno quiere dedicar a que termine esto publicado, al tiempo que tú quieres dedicar al proceso de publicación, porque
muchas veces tú quieres apuntar, qué sé yo, tienes una investigación muy buena y quieres apuntar a un journal de primer nivel, y probablemente eso va a requerir varios intentos, y no solo uno. ¿Ya? Entonces, el investigador ahí tiene que estar consciente que puede demorar bastante tiempo el proceso de revisión, y puede ser 2 años, 3 años, incluso más, sobre todo si tú quieres enfocarte en journal de primer nivel y tratar de intentar lo más posible a que salga en un journal de primer nivel. Entonces ahí hay un balance un poco dependiendo de lo que tú quieras hacer. A lo mejor en etapas iniciales de la carrera puede ser muy importante que tú tengas alguna cosa publicada en un journal de muy alto nivel, y ahí puede ser que la inversión de tiempo y de trabajo para lograr eso sea más importante quizás que etapas posteriores, ¿ya? Entonces ahí también depende del manejo de la carrera cada uno. Por ejemplo, también si tú quieres hablarle a audiencias más específicas, ya a lo mejor ahí tú vas a querer encontrar un journal de temas más específicos y de audiencias más específicas, ciertas industrias, por ejemplo, algunos journals se enfocan en ciertas industrias. Entonces hay, digamos, una variedad, pero no es simple hoy en día con la gran cantidad de journals que hay. Perfecto. Y usted mencionó sobre que su primera publicación también estuvo en colaboración durante el tiempo que redactaron el documento. ¿Qué importancia usted le brinda a la colaboración académica o científica en la investigación? ¿Qué recomendaría usted en el tema de colaboración académica o científica, Santiago? Mira, aquí yo tengo varias recomendaciones diferentes. ¿Ah? Y bueno, la gente siempre la respuesta obvia es, hoy sí, hay que colaborar lo más posible. Es verdad, pero yo tengo ciertas aprensiones con ciertos aspectos cuando tú estás desarrollando tu carrera. Eh, a pesar de que la colaboración y tener coautores es muy importante y es lo que más se hace hoy en día, igual es importante también tener publicaciones y actividades de investigación que sean claramente lideradas por uno, ¿ya? ¿Y a qué me refiero a eso? A tener papers donde uno sea el primer autor, ¿ya? Eh, Colaboraciones, pero además que no siempre uno salga último en la lista, ¿no? Uno quiere tener unos ciertos papers que se te puedan identificar con tu persona, ¿ya? Entonces tú publicas un paper con 2, 3, 4 autores, pero tú quieres que la gente digamos, los académicos sepan, mira, ese paper es liderado por Santiago Mingo, por ejemplo, ¿ya? Y saben que son los temas de Santiago Mingo. Eh, Otra cosa importante también a pesar de esto de la colaboración, yo siempre recomiendo, sobre todo en las etapas iniciales de la carrera, que a lo mejor el investigador haga algún trabajo como autor único, ¿ya? Que alguna vez en toda su etapa de la carrera tenga algún trabajo de autor único en un journal de primer nivel. Eso puede hacer mucha diferencia en lo que es la carrera posterior del investigador. ¿Ah? Sobre todo eso, concentrar la energía de ojalá lograr algo así al comienzo de la carrera, ¿ya? Y mostrar liderazgo en investigaciones al comienzo de la carrera. Después, posteriormente, ya el investigador, cuando ya está más establecido, hay algo más de libertad para tener mucha mayor flexibilidad con respecto a las colaboraciones que uno hace con otros académicos. Ahora, yo aquí estoy hablando más que nada desde el del punto de vista de mi experiencia en lo que es negocios, management, ya en esa área. Ya yo sé que bueno, la mayor parte de la gente sabe que en estas áreas no funciona mucho con el approach de laboratorio. Ya así que es un poco distinto a cómo funciona otras áreas quizás. Pero esa es mi visión con respecto a eso. Ahora también otra cosa importante es el tema de la tesis tuya, ya de la tesis tuya. Ahí normalmente te van a salir publicaciones que muchas veces son coautoriadas con tu advisor, ya una vez que sales del programa de doctorado. Eso también es muy importante, ¿verdad? Sobre todo si tu advisor tiene una reputación importante en la disciplina, ya ayuda de a poco a construir tu propia reputación, pero siempre importante que si son publicaciones que vienen de tu tesis doctoral,
¿ya? Que sean claras, que sea bastante claro e identificable que esa es una publicación de tu trabajo y liderado por ti, ¿ya? Porque también uno quiere evitar, a pesar de que uno puede tener colaboraciones con gente de primerísimo nivel, uno quiere evitar también de que la gente asocie toda la contribución con la estrella que está citada en el paper, o sea, perdón, la estrella que es uno de los coautores del paper, sino que también uno quiere poder mostrar contribuciones cuando eres más junior, a pesar de que no seas la estrella de los 4 o 5 coautores que pueden estar apareciendo. Sí, y dado esta búsqueda, primero, bueno, lo difícil o el llegar al tema que uno quiere transmitir en un paper, o la búsqueda de la colaboración o del primer autor, de ser un autor único en el paper o ser el primer autor, eh, o la revista incluso donde publicar. Eh, ¿Cómo ve usted cuáles son los principales retos que se encuentra un investigador en el campo de las ciencias sociales? Eh, Mira, hay varios retos diferentes. ¿Ah? Mira, un reto importante que se da es sobre todo, ya si uno piensa en la disciplina misma, ya tanto ciencias sociales en general como management o negocios o economía. ¿Ya? Nosotros sabemos, bueno, ahí tú misma estabas mostrando al comienzo que en las áreas de ciencias sociales el output de publicación es menor en general. ¿Ya? Y las citas, el nivel de citas que uno tiene es menor. ¿Ya? Entonces hay un reto importante, sobre todo en universidades más jóvenes, ¿ya? De demostrar que cada disciplina y cada área tiene sus diferentes estándares. ¿Ya? Entonces tú no puedes entrar a comparar, qué sé yo, adentro de una universidad, mira, que esta facultad publica mucho más, la facultad de biología, y por qué la facultad de negocios publica mucho menos. ¿Ya? Ese tipo de cosas es un reto que tienen las ciencias sociales dentro de las universidades, demostrar su rol como disciplina científica, ¿verdad? Eh, y también el mismo investigador, ¿ya? El mismo investigador construir su reputación dentro del área de ciencias sociales y hacerse un espacio en la comunidad académica, tanto adentro como fuera de la universidad en donde uno está asociado. Perfecto, y dentro de esta construcción de la reputación de un académico, de un autor, en este sentido, en el área de las ciencias sociales, ¿usted cómo ha visto el impacto de su investigación, de sus publicaciones, de las revisiones en las cuales también ha contribuido, en un perfil público donde asocie publicaciones y revisiones, como es el caso de Poblons, por ejemplo? Sí, ¿Cuál mira, considera que será ese impacto? Sí. sí, eso se está transformando en algo muy importante, dado todas estas herramientas que van apareciendo, ¿verdad? Para mostrar la investigación de uno, mostrar la investigación de los equipos donde uno trabaja. Y ahí tú mencionaste varias, ¿verdad? Eh, Hoy en día el investigador se tiene que preocupar de sus perfiles que se muestran en diferentes lugares, ¿ya? Tú mencionaste ahí Pablons, ¿ya? Pero también está ORCID, Scopus, Google Scholar, ResearchGate, LinkedIn, Mendeley. Entonces, ya estamos hablando que pueden ser unas 6, 7 o 8 perfiles al mismo tiempo, y que es importante estar presente, ¿ya? Y para poder mostrar lo que tú tienes de manera adecuada, tienes que estar pendiente de que la información que salga ahí sea correcta, ¿verdad? Qué sé yo, te salió un nuevo artículo, bueno, vas a tener que probablemente pasar por varias de estas cosas para ver bien que el artículo esté agregado, que esté correcto, que el nombre salga como tiene que salir. Entonces, hay un cierto trabajo que tiene que hacer el académico hoy en día de estar limpiando y preocupándose de sus perfiles que aparecen, ¿ya? Ahora, también hay perfiles y perfiles, ¿ya? Eso es algo que te mencionaba ayer cuando estuvimos hablando, Susana. Eh,
Hay diferentes plataformas que son más manipulables que otras, ¿ya? ¿A qué me refiero con respecto a esto? Por ejemplo, el Google Scholar, ¿ya? Google Scholar es más, entre comillas, manipulable que otras plataformas, en el sentido de que muchas veces tú puedes mostrar ciertas citas que no son a publicaciones Web of Science, por ejemplo, ¿ya? Eh, de repente aparece, no sé, un documento de trabajo del Banco Mundial donde hubieron 20 autores involucrados y uno participó en un capítulo, lo pones en el Google Scholar y te aparece y te suma 1000 citas de una sola vez, ¿ya? Entonces, eso yo trato de que se evite, digamos, de que se evite para poder tener perfiles que representen en forma más fidedigna el real impacto y las investigaciones que está haciendo el investigador. Por eso perfiles como Pablons, Scopus, ORCID, ya son perfiles más limpios y donde sobre todo uno puede distinguir realmente cuáles son citas valiosas y citas que no son tan valiosas, ¿ya? Y esto se está tomando mucho en cuenta en las mismas universidades, ¿ya? Al momento de decidir jerarquizar a algún profesor o evaluar a algún profesor, ¿ya? Por ejemplo, al menos en la escuela nuestra, tratamos ahora de enfocarnos en estadísticas de citas que son accurate, digamos, ¿ya? Que representan la realidad, sobre todo en lo que es investigación académica en journal indexados. Así que es una herramienta, todas estas plataformas son una herramienta, digamos, que hay que tenerlas en cuenta, hay que estar al tanto, hay que estarlas actualizando y mantenerlas, ¿ya? Es un trabajo que tiene que ser parte de lo que hace el investigador. Gracias, Santiago. Sí, y en vista de esto, bueno, como autor, el estar presente en todas estas plataformas, herramientas, crea un impacto de visibilidad más grande, así solamente obviamente está en una herramienta, o bien si ni siquiera tiene abierta la herramienta, la visibilidad y no ha ingresado ningún dato sobre su trayectoria académica en estas herramientas. Y en el ámbito, por ejemplo, usted como editor además asociado de la Journal of Business Research, tomando en consideración este seguimiento también a autores o incluso a revisores, ¿cuáles son los principales retos que ha encontrado en búsqueda de revisores para su publicación, por ejemplo? Ese es un tema que se sufre día a día, ¿ya? Todos los editores asociados lo sufren día a día, especialmente en el Journal of Business Research, ya que es un journal muy masivo, ya un journal muy masivo que publica varios números al año y cada uno de los números tiene muchísimos papers publicados. Este journal es un journal que atrae mucho interés a gente en Latinoamérica, ya tiene muy buena reputación, ya es un journal de lo que siempre clasifican ahí en Web of Science como de cuartil 1, y los editores asociados ahí tienen que manejar un número muy grande de submissions. Ahora, siempre está el asunto de la elección de los reviewers, ¿ya? Y uno sabe que la elección de los reviewers puede ser muy, muy determinante en el éxito o fracaso durante un proceso de publicación, ¿ya? Entonces, hay muchos journals que te piden recomendar reviewers, ¿ya? Y esto es algo que yo siempre digo y que a veces mucha gente se descuida de eso, pero en journal masivo, donde los associate editors reciben una gran cantidad de paper, es importante que uno reciba una buena recomendación de reviewer, ¿ya? Y por buena recomendación me refiero a dos cosas: que sea un reviewer adecuado para el paper que tú hiciste el envío, ¿ya? Recomendar un reviewer que por supuesto va a tener un buen bagaje en términos de conocimiento para poder evaluar ese paper. Y segundo, recomendar un reviewer que probablemente va a aceptar la invitación del editor, ¿ya? Esa es una parte que la gente muchas veces se olvida. Porque, qué sé yo,
a veces alguien me recomienda una persona que es, no sé, la persona que fundó el Field, que tiene 80.000 citas y que probablemente no va, a esa altura de su carrera no va a perder el tiempo aceptando revisar un paper en un journal, ¿ya? En cambio, si es que tú recomiendas a otro reviewer, ¿ya? Que sí ha publicado en el Journal of Business Research, que sí tiene experiencia en ese journal en particular, ahí hay muchas más probabilidades de que el editor invite a la persona que tú estás recomendando y que la persona que estás recomendando termine aceptando una eventual invitación, ¿ya? Entonces siempre hay que considerar esas dos cosas, que el reviewer sea apropiado y que haya una probabilidad cierta de que este reviewer acepte una invitación. Por supuesto hay que evitar cualquier tipo de conflictos de interés. A mí me ha pasado que me llegan reviewers, pues, perdón, me llegan submissions que recomiendan reviewers de personas que trabajan en la misma institución. ¿Ya? Eso, digamos, no contribuye en nada en la confianza que se genera en el autor que hizo el submission y el editor que recibe el paper. ¿Ya? Entonces, ahí, digamos, hay que tener buenos criterios de aprovechar esa oportunidad de cuando los journals permiten recomendar reviewers, ¿ya? Y sobre todo los journals más masivos van a tender a pedir eso. Y en este sentido, el recomendar a los revisores o incluso los mismos investigadores, ¿qué características considera debe tener un revisor o un investigador para que su aporte sea de impacto en el campo académico y de investigación? Que realmente el aporte que está brindando sea un aporte de impacto. Bueno, ahí ya viene más el tema del trabajo del reviewer, ¿ya? Del trabajo del reviewer mismo. Es difícil hoy en día saber qué tanto trabajo como reviewer han hecho los autores, ¿ya? Hoy en día. Obviamente ahí ustedes han mostrado una nueva herramienta donde uno puede mostrar su actividad en revisiones de papers, ¿ya? Que eso Pablons lo está haciendo ahora. ¿Ya? Ese tipo de información es muy reciente, ¿ya? Y en la medida que vaya apareciendo más, eso puede ayudar mucho, tanto a los autores que quieren recomendar reviewers como a los mismos editores asociados que tienen que elegirlos, ¿ya? Uno siempre busca, al menos yo, asumir, bueno, a veces hay editorial review boards que uno accede, obviamente, pero también uno quiere buscar algún autor que tenga un cierto nivel de reputación en el área en cuanto a publicar en el tema específico del paper que está mandando, un cierto número de citas, un cierto número de publicaciones, que se mantenga activo y también es importante que haya contribuido idealmente al journal, ¿ya? Obviamente un reviewer que ha contribuido al journal y que ha tenido publicaciones en ese journal va probablemente a hacer, con una mayor probabilidad va a hacer un buen trabajo de reviewer porque tiene, digamos, hay un cierto cariño al journal donde tú publicaste, ¿ya? Entonces, de cierta manera, de alguna forma quieres contribuir. Por eso eso de generar una comunidad en torno al journal es muy relevante, tanto de autores, reviewers, lectores. Perfecto, muchísimas gracias. También recuerdo que, bueno, la métrica del índice H que actualmente se tiene, hablando un poco sobre las recomendaciones o dar seguimiento al número de citas que tienen los autores versus perdón, el número de publicaciones que han realizado a través del año. Quisiera hablarle que actualmente también, bueno, Web of Science va a incluir dentro de la nueva plataforma de WOS una nueva métrica para dar seguimiento al impacto de los autores. Y esta métrica es el BIMPLOG de las citaciones de autores, que me gustaría un poco mencionarles. Santiago, también que va más allá de una sola indicador como el índice H, que no nos permite
como desglosar a nivel de área de investigación de las publicaciones del autor. En el caso del BIMPLOT de citas de autor, se van a incluir a nivel de área de investigación todas las publicaciones que un investigador haya realizado a través del tiempo y el número de citas que cada una de estas publicaciones va recibiendo, teniendo una media de citas del autor en base al área de investigación, en base a las publicaciones que ha realizado a través del tiempo por autor. Entonces, este percentil de citación va a complementar un poco más la idea de tener solamente como medida de impacto de un investigador el índice H, por ejemplo. Y esto lo vamos a poder visualizar próximamente a través de la nueva Web of Science. No sé qué opina usted de esta nueva métrica, Santiago. No, es súper importante porque como tú dices, algo que ya hablé al comienzo, sobre poder distinguir lo que pasa en las diferentes disciplinas, ¿ya? Y eso permite visualizar exactamente el impacto del investigador en relación a los otros investigadores dentro de su disciplina, ¿verdad? Eh, y cosas que no permiten cuando uno toma números gruesos necesariamente, qué sé yo, índice, qué sé yo, número de citas, tiene 500 citas, no me dice mucho, ¿ya? Sin embargo, haciendo una cosa más comparativa, relativa a otros investigadores y que también dependa de la etapa en la carrera, ¿verdad? Es distinto a alguien es distinto la actividad en citas y el impacto y número de publicaciones de alguien que obtuvo el grado de doctor hace 5 años a alguien que lo obtuvo hace 12 años. Entonces también eso son cosas importantes de poder distinguir cuando alguien trata de entender el impacto de un investigador. Muchísimas gracias, Santiago. Demasiado interesante tu aportación. Estoy segura que muchos colegas tuyos en el área o en otras áreas incluso deben de tener algunas preguntas por ahí que ya veremos posteriormente. Por último, o bueno, antes de cerrar la sesión del día de hoy, ¿qué recomendaciones darías a los investigadores o revisores que están participando en la sesión del día de hoy para impulsar su carrera científica y sobre todo también que tengan esa visibilidad, en este caso, en el área de las ciencias sociales? Sí, mira, como recomendación, todo académico sabe que hay muchas actividades de lo que representa la investigación, ¿ya? Actividades de diferentes tipos, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Qué sé yo? Conferencias, ¿ya? Conferencias, participar en la organización de conferencias, porque tú puedes presentar trabajo, pero también puedes participar en la organización de conferencias, puedes formar alumnos de doctorado, puedes publicar en journals, digamos, entonces tú ves ahí que hay una serie de diferentes roles y cosas que uno puede hacer como investigador, ¿ya? Y todas estas cosas de alguna forma suman y contribuyen a tu impacto como investigador, ¿ya? Algo que siempre es muy importante considerar es la etapa en la carrera que tú estás, ¿ya? Bueno, a las cosas que estaba mencionando antes también se agregan cosas como ser editor asociado o revisora, además de conferencias, publicaciones, alumnos de doctorado. Siempre hay que pensar que todas esas actividades te pueden agregar más o menos valor dependiendo de la etapa de la carrera que tú estás, ¿ya? Alguien que terminó su doctorado hace 1 o 2 años, el hecho de ponerse a guiar a otro alumno doctorado, aparte de que yo no lo recomendaría, no es algo que le va a agregar mucho a su carrera, ¿ya? En cambio, alguien que ya está más a nivel de profesor asociado, con ya más años en lo que es carrera académica, sí puede aportar muchísimo más tener un alumno doctorado. Y lo mismo te pasa, por ejemplo, con lo que es, no sé, participar en la organización de conferencias, ser el chair de una conferencia, o ser el chair del track de una conferencia, ¿ya? Eso yo no es algo que recomiendo a una persona que está recién empezando su carrera académica. Sin embargo, es algo que puede tener mucho impacto si es que tú lo haces en el momento preciso, ¿ya?
Lo mismo con respecto a ser editor asociado, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es muy importante los retos que se hacen con respecto al manejo de la carrera y manejo de las actividades a lo largo del tiempo, ¿ya? Diferentes cosas te pueden aportar más o menos en diferentes etapas. Una publicación en un journal de alta reputación, ¿ya? Puede ayudar de una forma diferente a tu carrera si es que eso tú lo hiciste al comienzo o lo hiciste al final. Entonces, siempre el investigador es importante que entienda eso y que trate de tener un cierto plan con respecto a cómo va a desarrollar su carrera, ¿ya? Y es muy importante saber decir que no, ¿ya? Porque muchas veces uno recibe invitaciones para hacer y participar en ciertas actividades, ¿ya? Que a lo mejor no es el momento de hacerlas, uno tiene que aprender la forma de decir que no, ¿ya? En esto de ser exitosa la carrera académica también depende mucho del foco que tú tienes, ¿ya? Enfocarse en donde hay que enfocarse, ¿ya? Eso también es un criterio que hay que ir desarrollando, y obviamente tanto experiencia del advisor cuando tú estás haciendo el doctorado o experiencia de profesores más senior cuando estás partiendo tu carrera académica, te pueden ayudar a orientarte en cómo hacerlo, ¿ya? Y evitar hacer errores que son muy fácil solución, y no hacer cosas cuando no corresponden. Ya un poco, tratar de hacer un mensaje un poco menos tradicional a lo típico que se dice, eh, pero eso de todo a su tiempo en la carrera académica. Perfecto, pues muchísimas gracias, Santiago, doctor Santiago Mingo, por su participación y por su aportación del día de hoy. No sé, Alba, no sé si tengas algún comentario. Doctor Santiago Mingo, si quiere cerrar la sesión con algo más que quiera comunicar a todos los participantes del día de hoy. No, solo desearles suerte en todos los trabajos que están haciendo. Eh, Aquí yo le he dado algunas recomendaciones de lo que he visto durante poco más de 10 años de carrera después de haber terminado mi doctorado, ¿ya? Y experiencias que he visto y sobre todo experiencias también que he visto de cosas que pasan en universidades a lo largo de Latinoamérica, ¿ya? Invitarlos que si quieren contactarme, bueno, cualquiera de esos perfiles o hacer un Google Search va a aparecer mi contacto y lo pueden hacer directamente si es que tienen alguna pregunta en particular o alguna recomendación. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Gracias, al contrario, gracias, doctor Santiago Mingo, gracias, Susan. Realmente, pues nada más me queda agradecer esta valiosa participación del día de hoy y recordarles, bueno, como ya ha compartido el doctor, para preguntas particulares para el doctor, por favor, hacerlas a través de su información de contacto. Y recuerden que, bueno, ya hemos estado haciendo una recopilación de todas las preguntas relacionadas a Clarivate Web of Science, en donde nuestro equipo de especialistas estarán compartiendo las respuestas el 28 de abril. Entonces, bueno, pues será muy importante estar atentos. Ya he enviado a través del chat el link de registro para que puedan asegurar su participación. Y bueno, recuerden seguir nuestras redes sociales. Nos encuentran como Clarivate Web of Science o Clarivate en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, para que estén atentos a próximas sesiones, próximos eventos y novedades que tenemos para ustedes. Estas sesiones quedan grabadas en nuestro canal de YouTube también, que lo pueden encontrar como Clarivate Latinoamérica, canal oficial en español. Y bueno, pues cualquier duda también pueden contactarme a alba.alvarado@clarivate.com. Lo pondré aquí mi contacto también. Y pues agradecemos su valioso tiempo. Que tengan muy buena tarde, muy buenas noches y nos vemos en la próxima sesión de Ciencia Conciencia. Hasta pronto. Chao, Gracias. chao. Hasta luego a todos.